Hola Ronnie, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica y soy víctima de una persona narcisista eh, desde hace muchísimos años. Hace poco en vuestro Instagram pues vi un testimonio y me acordé de toda mi vivencia y, y pensé que bueno, que sería interesante contar un poco mi experiencia, sobre todo para ayudar a otras mujeres o otros hombres que hayan pasado por la misma situación. Sí, es verdad que ahora hay muchísima información, mucho acceso pues a conocer este tipo de personas, pero yo te estoy hablando de hace 30 años. Y claro, yo tenía 17 años y no tenía ninguna experiencia cerca y bueno, yo creo que por falta de madurez o por inexperiencia, pues pasé muchísimo tiempo con esta persona. Em, 23 años he estado con ella y claro, yo ahora de lejos pues veo todo lo que he podido aguantar. Yo sabía que pasaba algo. Siempre este señor ha tenido una conducta muy extraña, pero bueno, pues como comento, no tenía experiencia, entonces, bueno, me parecía algo normal. Mm, Siempre ha sido muy antisocial, muy solitario, se aislaba, no tenía amigos, era muy egoísta, muy egoísta. Pero bueno, yo estaba enamorada y ciegamente y, pues yo continuaba con él. Ha habido muchísimas cosas que sucedieron. Le conocí, pues, a través de unos amigos comunes y nada, las conductas que tenían, por lo que comento, ¿no? Muy extrañas. Em, Recuerdo cosas como, por ejemplo, eh, yo soy una persona que me da muchísimo miedo la velocidad. Este señor le gustaba mucho conducir y, y cuando íbamos de viaje o salíamos por ahí, él subía muchísimo de velocidad en el coche y yo le pedía por favor que no fuera tan rápido, que lo estaba pasando mal. Y él, decía que él llevaba el coche como le daba la gana y que le importaba una mierda si tenía miedo. Ha tenido muchísimos accidentes, gracias a Dios yo no he ido con él, creo que ha habido un par de veces, pero, ha tenido tantísimos accidentes con muchos coches siniestros y aún así él no modificaba su forma de conducir. Y ya te digo que es que incluso, bueno, le daba igual el miedo que pudiera pasar. Em, Ha llegado a quedarse dormido en el coche y aún así, pues ha tenido accidentes y conmigo viajaba y yo le pedía por favor, yo tenía carné antes que él, y yo le pedía por favor que cogiera yo el coche porque se estaba durmiendo y decía que no, o sea, a mí nunca me ha dejado coger el coche en la vida. Y ha sido pues eso, muy dominante, una persona muy autoritaria, siempre con muy mal carácter. mm, todo lo que proponías o decía, yo pues, yo qué sé, le proponía algún viaje o lo que sea, todo le parecía mal. No me daba una respuesta cerrada, es decir, no decía sí o no. Lo dejaba en el aire algunas veces y entonces eso me hacía, pues, pensar que o no estaba de acuerdo o sí estaba de acuerdo. Al final actuaba yo por mi cuenta y se molestaba. Ya al final te anulan como persona de tal manera que es que no, evitas gestionar algún planes, al final acabas cediendo por no tener confrontación, discusiones. em,
es que era todo, era muy complicado. Luego te hacía sentir culpable por todo. Mira, te cuento de una ocasión que fuimos a una discoteca con unos amigos y estábamos tan a gusto y tal. Ese día la que llevaba el coche era yo y bueno, pues, él se tomó unas cuantas copas. Al salir de la discoteca, pues había muchísimos charcos, porque había estado lloviendo, y cayó en un charco. Y yo de broma le dije: "Uy, así no vas a entrar en mi coche". Pues, montó un espectáculo tremendo y dijo que se volvía andando. Ten en cuenta que estábamos en Alcobendas y dijo de ir caminando hasta Tres Cantos. No sé exactamente cuántos kilómetros habrá, pero puede haber fácilmente 15 kilómetros. Yo le dije que no, hombre, ¿cómo te vas a ir? Que era broma, que tal, que si iba mojado, pues que poníamos unos plásticos, algo, que tampoco pasaba nada, y que me perdonase y tal, y aún así dijo que no. Estoy por Le estuve explotar. siguiendo con el Pero coche sabes una los cosa, 15 Coqui, kilómetros. nosotros tenemos las Un amigo nalgas mío más decidió maravillosas del acompañarle mundo. Estas que nos para que no representan a fuera nosotros se solo van a abrir. y no cedió en ningún momento, en ningún momento. Yo tenía amigos que me decían: "Déjale", y yo decía: "Pero no, porque me siento culpable", pidiéndole disculpas constantemente, parando cada poco, así. Y aún así, pues, no me perdonó y aún así yo seguí con él. Em, es una persona que me aisló muchísimo de mis familiares, de las amistades. Consiguió que me viniera a vivir a otro pueblo donde él estaba más cerca de su familia, pero yo estaba más lejos. Consiguió, ponerme en contra de la familia, de todo el mundo. Eh, Hacía cosas, locuras. A mí me da muchísimo miedo, las alturas y él se jactaba de eso. Yo no puedo ver a nadie, subido en algún sitio porque me pongo muy nerviosa y él, bueno, con la compra del piso quiso, arreglar unas cosas en el balcón y se quedó colgando boca abajo del balcón. No era mucha altura, 2 pisos, pero a mí me dio una crisis de ansiedad tremenda. Yo le grité que por favor bajase, bajase, que no podía verlo, que no podía verlo, y aún así se reía, que decía que cómo yo podía, tener tanto miedo, que tenía que superarlo, y se reía, y se mofaba de todas esas cosas, igual que con la velocidad, igual que otras cosas que sucedían en casa o con la familia. Y encima, claro, es lo que te digo, ¿no? Que al final acabas sintiéndote tan culpable, incluso como que eras tú la persona que provocabas esa situación, ¿no? Mm, Al final, pues como te digo, no intentabas no hacer ningún movimiento ni nada que pudiera provocarle, pues el gusto, ¿no?, entre comillas, de hacerme daño de alguna forma. Eh, Llegué hasta incluso pensar, eh, que era normal esta relación, que era algo normal. Fíjate que te estoy diciendo 23 años con esta persona. Mm, y no era normal. Em, yo me daba miedo hablar con mis amigas de este tema, me daba miedo hablar con mi familia de este tema, porque yo sabía en el fondo, en mi interior, sospechaba que esto me estaba haciendo daño, pero no era consciente a 100% de que fuera tan grave. Em, ya es que era como, ya lo había normalizado. Tanto que incluso, yo, pensaba que no merecía nada más, o sea, que en realidad yo me lo estaba ganando, me estaba ganando ese trato, ¿no? Y
cuando yo a lo mejor, lloraba de desesperación porque no me estaba gustando lo que estaba pasando, anulaba mis sentimientos, decía que todo lo conseguía llorando, que siempre estaba llorando, que pues eso, que así no se conseguían las cosas. Entonces yo me sentía que invalidaba mis emociones, mi bienestar. em, la verdad que muy difícil la vivencia con esta persona. Em, bueno, pues nos casamos incluso, tuve un aborto, estuve bastante grave en el hospital, muy grave, y estando en la UCI, él discutió con mi familia por una tontería, como que mis padres fueron a verme antes que él. Mis padres vivían muy cerca del hospital y nosotros vivíamos bastante más lejos. Ya es que era una protección, era como, era suya, así de claro, era suya, intocable. Nadie podía estar conmigo más que él. Nadie podía estar cerca de mí más que él, ni antes que él. Eh, Era una cosa exagerada. Em, yo bastante grave. Fíjate, esto es que lo has comentado mucho o lo ha comentado mucho en el testimonio que vi. em, Al final son personas que convencen al resto, ¿no? Siempre ha sido una persona muy antisocial, muy aislada, pero cuando les interesa, hacen corrillo, ¿no? Y hacen como o limpian su imagen. Y yo recuerdo que aquella vez que estaba yo en la UCI, yo dentro, claro, mis familiares no podían verme, solo me veían media hora por la mañana, media hora por la tarde. Y él siempre entraba. Entraban 2 personas y siempre entraba o él y otra persona más, ¿no? En este caso, entró en una ocasión mi hermana y otra mi madre y bueno, pero, recuerdo que, durante el resto de las horas, claro, que yo estaba allí en la UCI, todo el personal que venía, fíjate que había varios turnos, me decía: "¿Cuánto te quiere? ¿Cuánto te quiere? Madre mía, es un sinvivir por ti, es un sinvivir por ti". Yo decía: "¿Qué pasará ahí fuera?". Que yo, o sea, que me hablan también de este hombre. Claro, o sea, al final era como: "Madre mía, qué suerte he tenido con él". Y luego, después me enteré de que había tenido conflictos con mi familia, pues por eso, porque querían entrar y no les dejaba, o, o entraban antes, o llegaban antes y también se molestaba. O sea, es como al final tienen una capacidad para convencer a la gente. Son, personas muy traicioneras, muy rencorosas, muy calculadoras, saben perfectamente dónde hacer daño, porque a mi familia les ha hecho mucho daño, yo me he enterado ya posteriormente, saben dónde hacer daño, pero limpian su imagen. Entonces, cuando tú cuentas todo lo que te ha pasado, la gente no te cree. La gente no te cree porque le conocen y siempre piensan que eres tú la que te estás inventando las cosas, la que, la que estás exagerando. Me decía siempre mi padre: "Va, si es que no le hagas caso porque es un inmaduro, es un inmaduro". Y yo decía: bueno, pues será un inmaduro, pero es que me está haciendo daño, nadie se pone en mi lugar". O sea, al final intentaban justificar sus actos, que es lo que más rabia me daba, pero nadie se ponía en mi lugar. Y yo acabé, con 39 años, amargada, estaba muerta en vida. Yo recuerdo que ya tenía niños y yo estaba que no me quería ni levantar de la cama, que yo me levantaba porque tenía 2 hijos, pero es que no quería ni vivir, quería desaparecer de este mundo, porque era tanto ya el dolor
que sentía la, la anulación total como persona, el aislamiento, el sentimiento de soledad bestial, que aunque tuviera mis hijos, aunque tuviera amistades, aunque tuviera mi familia, que no estaba cerca, pero estaba ahí, era un sentimiento de soledad, de abatimiento, de tristeza horrible. Él nunca hizo nada, claro, porque ¿qué va a hacer? Llegó un punto que tardé como 2 años en tomar la decisión de separarme, porque no me atrevía, no me atrevía, no me atrevía a dar ese paso porque sabía que iba a haber muchísimas consecuencias, mucho daño, habiendo menores de por medio, iba a ser muy, muy complicado, muy difícil, teniendo a mi familia lejos, que tampoco es que estuvieran muy lejos, pero no estaban aquí al lado. Pasé, la verdad, que un tiempo, ya te digo, 2 años pensando si irme o no irme, qué hacer. Em, ya llegó un punto, recuerdo un día, mm, que, tuvimos una bronca tremenda en casa, muy fuerte, y ya ahí ya sí que ya no podía más. Yo ya no podía más. Yo dije: "Es que soy muy joven para sentirme atada, manipulada". Mm, ya ahí estaba siendo un poco consciente de lo que me estaba pasando, ¿no? Y digo: "Yo no puedo estar aquí, no puedo, al final mis hijos van a sufrir. Al final, yo voy a estar postrada en una cama triste, desolada, y mis hijos me van a ver así. Yo quiero que mis hijos me vean bien, me vean, como la mujer que soy, divertida, trabajadora, madraza, educada, no sé, y disfrutar de la vida. Quería disfrutar de la vida. No quería estar amargada con 39 años. Quería vivir, exactamente, esa es la palabra, vivir, vivir, porque yo no estaba viviendo. Entonces ya aquella bronca fue la gota que colmó el vaso. Em, Cogí mis maletas, mis hijos y recuerdo que, súper avergonzada, con muchísima vergüenza, escribí a mis hermanos y les dije que me vinieran a buscar, que yo ya no soportaba más estar aquí, que quería irme, que yo no lo soportaba, pero todo esto con una vergüenza horrible. Entré en casa de mis padres, que fueron los que me alojaron, con una vergüenza, ese sentimiento de vergüenza de haber fracasado, de haber de sentir, o sea, porque tampoco quería contar lo que pasaba o lo que podía pasar. De hecho, yo recuerdo que mi madre decía: "Pero hija, yo no he visto que estuvierais mal". Y yo, claro, pensaba para mí: 23 años, llevo 23 años, aguantando esto. Es que son muchísimos años. Yo recuerdo que cuando fui por primera vez a la psicóloga, porque ya, claro, esto tiene que salir por algún lado, y yo decía: "Es que no puedo creerme que yo soy una persona con formación, tengo estudios, soy una persona inteligente, he tenido puestos importantes, atractiva, educada, o sea, he tenido una educación exquisita, tengo familia. ¿Cómo he podido caer en esto? ¿Cómo al final me ha atrapado y me ha podido conseguir anularme como persona?". Claro, la psicóloga me decía: "Es que al final te van minando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y si es una persona incluso de éxito, una persona que atrae, una persona que, que tienes un valor importante, al final acaban hundiéndote porque no lo soportan".
no soportan tener a una persona a su lado que sea más, que valga más que ellos. Claro, yo luego pensé, ya claro, echas la mirada atrás y te das cuenta de ciertas cosas que a lo mejor en ese momento no te habías dado cuenta, pero luego, eh, pues caes, ¿no? Yo recuerdo que cuando me ofrecieron un puesto de directora en una residencia, sí es verdad que me dijeron que necesitaba tener un título y yo dije: "No te preocupes, yo hago el título". Me saco el título y bueno, pues, pues tenía que pagarme la academia y yo se lo comenté a mi en aquel entonces mi marido y le dije: "Mira, pues es que me han ofrecido un puesto, bastante interesante, pero necesito este título y necesito sacarme el título". Y él me dijo que no, que no, que era mucho dinero y que no. Que no, que no. Y yo decía: "Pero vamos a ver, o sea, me están ofreciendo un puesto bastante interesante, que es que vamos a aumentar la economía familiar y todavía no". Y no, 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 yo recuerdo que tuvimos una bronca, porque además, claro, era un trabajo en el que abarcaba muchas horas, tenía él que estar, gestionando las cosas del hogar, las cosas de los niños, y entonces como que no le gustó, ¿no? Y recuerdo que con ese trabajo que tuve, claro, yo apenas estaba en casa y le decía: "Vamos a meter a una persona que nos ayude a limpiar en casa y tal", y decía: "No, no, 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 para eso estoy yo, para eso estoy yo". Y no hacía nada en casa. Yo me encargaba de los niños, de la casa, del trabajo, de todo. Ahí ya, ya empecé a sospechar que yo ya no podía tener esa vida, que si él no se alegraba por tener un puesto laboral importante o para y el beneficio del hogar, de la casa, de la familia, si él no me apoyaba en ese camino, entonces íbamos mal. También en otra ocasión me acuerdo que me presentaba a unas oposiciones y también necesitaba, em, pues eso, presentarme, bueno, pues, prepararme las oposiciones en una academia. Y lo mismo, recuerdo que tuvimos una bronca tremenda, porque no, porque debemos dinero a mi madre, porque claro, porque es que tú solo quieres gastar y gastar. Y yo decía: "Pues si yo trabajo, es que yo siempre he trabajado, yo llevo trabajando desde los 17 años, yo no he dejado de trabajar en ningún momento". Y, y yo aportaba también dinero en casa. Y de hecho, gracias a esas oposiciones, que al final yo por cabezonería me preparé en esa academia, al final he conseguido tener un puesto en la administración pública. Entonces, jolines, era una lucha constante por todo, hasta por hacer unas vacaciones o preparar unas vacaciones o comprarnos un coche o comprar una casa, todo era un conflicto, o sea, todo, todo, todo era un conflicto, no era pues, lo que hacen las parejas, hablarlo, dialogar. No, con él no se podía dialogar, no se podía razonar, no se podía tener, poner ideas, no. Y además, cada vez que proponía algo interesante, yo recuerdo que teníamos un coche que además a mí me venía fenomenal para llevar a los niños al colegio, a la guardería y tal, y sí es verdad que se averió ese coche, ¿no? Entonces, pues le propuse que podíamos vender el coche aunque estuviera averiado y que luego con ese dinero pues podíamos hacer, pues yo qué sé, pues comprar otro o bueno, pues invertirlo en otra cosa. Uf, madre mía, me puso de imbécil para arriba, o sea, de imbécil para arriba. Y yo dije, pero vamos a ver, es que no era una idea descomunal, era una cosa, una solución, ¿no? Que podíamos tener en casa. Bueno, pues el día que me decidí separarme, que fue como a los 6 meses de aquella discusión, vendió el coche por su cuenta. Vendió el coche por su cuenta. Esto fue creo que a los 15 días de irme de casa. Vendió el coche por su cuenta, yo no vi el dinero y sí es verdad que ese coche, claro, es lo que comentaba, es el que me venía bien para llevar a los niños. Yo al final tuve que volver a casa, em
pues muchas veces lo haces por los niños, pero yo no quería estar con él. Y me tuvieron que prestar un coche porque él no quería llevar a los niños, él no me dejaba su coche y me tuvieron que prestar un coche para poder llevar a sus hijos también al colegio. Una forma de manipular tremenda, porque, claro, había tomado la decisión de separarme y eso me iba a traer por la calle a la amargura. Le hice muchísimas propuestas para poder separarnos, para que fuera más rápido, para no tener que convivir en casa. Eh, y ninguna, no aceptó ninguna durante 14 meses. Estuve en casa conviviendo con él. Él se metía en mi cama, se metía todas las noches en mi cama y yo tenía que aguantarme. Sí es verdad que él no me tocaba ni nada, pero se metía en mi cama. Eso es una agresión, mm, una, no sé cómo llamarlo, una coacción, ¿no? Una presión horrorosa. O sea, cuando no quieres estar con una persona que se meta en tu cama, era horroroso. Diríais, pues te levantas y te vas. Y yo pensaba, no, porque al final era como una forma de demostrar que él tenía el poder. Y yo tenía que empoderarme y decir, de aquí no te muevas, ¿sabes? Igual fue una mala decisión, pero tenía que hacerlo así. Fueron 14 meses horribles, horribles. Yo de lunes a viernes me quedaba porque, claro, tenía que llevar a los niños al colegio, pero los fines de semana yo me iba a casa de mis padres, sí o sí, yo me iba. Con o sin niños, yo me iba. No lo soportaba, no podía soportar oírle entrar en casa, eh, oírle estar en casa, no podía, no podía, no podía. Además es que hacía cosas, escondía el cable de la televisión para que no pudiéramos verla. La televisión la pegó en un mueble para que no pudiera yo llevármela. Em, Recibí una vez que vine un domingo, había un ramo de flores, de rosas, 12 rosas rojas, impresionante. Mis hijos estaban, mamá, mira, 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 mira lo que te ha regalado papá, mira lo que te ha regalado papá. Y yo estaba alucinando. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando vi que llevaba una tarjeta y abrí la tarjeta, mis niños eran pequeños y no sabían leer todavía. Y en la tarjeta me ponía verde. Vamos, que no digo las palabras malsonantes, pero, ostras, yo decía, pero ¿cómo es posible que una persona te regale un ramo de flores, unas rosas que eran carísimas y son carísimas, y en la tarjeta me estés insultando? O sea, son cosas tan incoherentes como otras es que ahí yo ya decía: "Esta persona no es normal". Amenazas con que se fuera de este mundo, yo con un sentimiento de culpabilidad tremenda, manipulaciones constantemente de todo, me enviaba mensajes de devuélveme esto, devuélveme lo otro, em, mm, se llevaba cosas de mi casa, tenía un armario que consiguió poner un candado para meter ahí, comida o cosas que había comprado él para no compartirlas conmigo, y ya no conmigo, con sus hijos. La ropa que le compraba a mis hijos también la guardaba en el armario, la impresora, que era una cosa de los 2, el ordenador, o sea, eran cosas que, vale, si tú te quieres separar, pues vas a tener un castigo. Y he tenido y he sufrido ese castigo aun estando separada durante años. Te estoy diciendo años, ¿eh? Em, es impresionante y continúa, eh, yo aún estando divorciada y estando ya en mi casa y cada uno en su casa, em,
las conductas que tiene con mis hijos, las conductas que tiene a través de mis hijos para castigarme a mí, continúan, es tremendo. Yo ya he sufrido varias crisis de ansiedad. La última fue bastante gorda. El médico me dijo: "Esto es maltrato psicológico". Em, lo malo es que nadie te escucha, o si te escuchan no lo entienden porque no es complicado. Yo lo entiendo, es muy complicado, para personas como con una cierta edad, como por ejemplo mis padres, em, es complicado. Es complicado y ellos dentro de ellos, como te hablo también de familiares, tampoco muy mayores, gente cercana, ¿no? Que te dice, "Buah, lo que tienes que hacer es pasar de él". Y yo digo: "Vale, yo paso de él", pero es que no es así, o sea, es ya tener en mi cerebro como un miedo atroz, es como si pensara como él, como si estuviera constantemente en alerta por lo que pueda hacer, por lo que pueda decir, por lo que pueda o cómo pueda manipular. Llega al punto hasta que yo no quiero ni contar nada para que él no se entere. No cuento nada en mis redes o intento no contar a mis hijos para que no se lo entere él, para que no estropees las cosas. Em, es que hay muchísimas cosas que pasa y implica a los menores y tampoco quiero hablar, pero si en algún momento me dais permiso, os podría contar. Es tremendo, es tremendo. Y la capacidad de limpiar su imagen es bestial. Mm, ya te digo que mi psicóloga en esa última crisis de ansiedad me dijo que era ya una ansiedad provocada por una crisis postraumática, ¿no? Por todo lo vivido durante años. Ya os he dicho, 23 años más los que llevo separada, que son 6 son 30 años, ¿no? Y es difícil cambiar esa forma de pensar, o sea, ya está como está, esa persona está como dentro de mí, ¿no? Te adelantas a veces a los acontecimientos, ya piensas como él, ya llegas a tener incluso, entre comillas, ¿no? Paranoias, muchas paranoias, pero no son paranoias, en realidad son distorsiones cognitivas, ¿no? Provocadas por la ansiedad o las distorsiones cognitivas también provocan ansiedad, ¿no? Al revés. Pero es ya, ya es como una condición ya para toda la vida. Yo lo gestiono con mi psicóloga, tengo herramientas, porque en realidad tengo herramientas para enfrentarme a esto, a superar todo, a muchas cosas, pero sí es verdad que a mí ahora lo que me preocupa más son esos menores y el aprendizaje que están haciendo de las conductas de este señor. Y eso me preocupa bastante, mucho, para un futuro. Me asusta, ¿no? Pensar que el día de mañana pueda ser yo la madre de una persona que sea así. Y me preocupa mucho, 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 porque yo creo que ahora en estos momentos es importante em, intentar controlar o al menos mm, intentar que no se desarrolle esa conducta, ¿no? Pero es muy, 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 muy difícil, tremendamente difícil. Y mm, no sé qué hacer. Y es lo que os comentaba, ¿no? Yo recuerdo que, y por favor, esto si alguien lo escucha, por favor, sed inteligentes. Yo recuerdo que nunca le he denunciado a este señor, nunca, nunca, porque yo decía, no me van a creer, no me van a creer, ¿cómo me van a creer? ¿Qué van a pensar? Es que me lo puedo inventar, pero, y nunca lo he hecho, sobre todo por proteger a mis hijos.
nunca lo he hecho por proteger a mis hijos. Y hoy en día me arrepiento muchísimo, muchísimo, porque ahora mis hijos están desprotegidos. Ahora, no hay forma de poder yo, parar esto. Hablo con profesionales, hablo con mucha gente y claro, me dicen que no, que no. Hay una falta de apoyo bestial al maltrato psicológico, bestial. Porque sí es verdad que si a mí me hubiera pegado una paliza, yo voy al hospital, le dan un parte de lesiones y listo. Y se le cae el pelo a este señor. Pero es que no hay un parte de lesiones. Es un parte de lesión, si acaso psicológica. Pero claro, es que es muy difícil demostrar esto. Y estas personas tienen una capacidad y una habilidad para darle la vuelta a todo. Bueno, es que es increíble. Donde tú has dicho tal, luego no era tal. Y luego era no sé qué. Y cambian de ideas y de pensamientos según les convenga. Y es muy complicado. Y es que tienen una labia y una forma de convencer tremenda. Y yo no, y muchas veces da la sensación, tú vas a dar esa queja, ¿no? A un sitio, a un profesional o al juzgado o a una asociación de maltrato y tú das tu versión, ¿no? Y claro, yo al final he acabado muchas veces diciendo, no soy una mujer despechada, no soy una mujer despechada. Yo tomé la decisión de separarme porque no soportaba ya más esta situación, porque yo en su momento yo no lo catalogaba, me costó mucho verbalizar maltrato psicológico, muchísimo, muchísimo. Hasta hace muy poco, ya te digo. Entonces, claro, yo decía, no soy una mujer despechada que puede dar la impresión, soy una mujer ya desesperada que no sabe ya cómo parar a este señor. Se aprovecha, se sabe todas las leyes, se sabe todas las normas, se salta todas las normas sociales, habidas y por haber. No se le puede pillar por ningún sitio. Es muy habilidoso, y es lo que te digo, siempre, da la vuelta a la tortilla a todo. Se limpia su imagen y a los demás los deja como por bueno, a la altura de nada, del talón. Em, Otra cosa que hacía muchísimo eran los silencios. Para mí, un silencio considero que es una forma de maltratar. Tú cuando, preguntas o dices y no te responden, es humillante. O sea, es humillante, porque es como que no tiene validez todo lo que le estás diciendo, ¿no? Eso lo hace muchísimo. Luego lo del contacto cero, pues, es que no he podido hacer. Es difícil, habiendo menores de por medio, muy, muy difícil ese contacto cero, muy, muy difícil. De hecho, él siempre me buscaba y me decía que como estaba en sitios públicos no podía prohibirle la entrada, en partidos de fútbol, que yo entiendo que esté con su hijo, pero, es una persona muy provocadora, muy, muy provocadora. Tiene una actitud que yo no tengo nada en contra con los militares, pero quiero decir que la presencia es como que se cuadra como si fuera un militar, cruza los brazos, te mira, desafiante, impone. A mi familia le ha hecho lo mismo, de encontrarse en la calle, se planta así como en postura militar y desafiante, como provocando, le gusta provocar, le gusta que tú pierdas los papeles. Mm, es muy provocador. Bueno, es que, ¿qué os voy a contar, no? Es el típico, la típica persona, que tiene unas características de narcisista. Em, Luego el vacío, ese que te hace sentir humillación en público, el que no te salude delante de los niños, el que te considere una persona que está loca. A mí me ha llegado a decir delante de mis hijos que estoy loca, que me tengo que tomar pastillas, em,
qué vergüenza, que lleva que mis hijos visten mal, que van sucios, que no se peina, em, muchas cosas, o sea, muchas cosas. Bueno, ya, yo recuerdo, teníamos la casa familiar y con custodia compartida semanal, y yo los domingos tenía que dejar, bueno, en realidad eran los lunes, pero yo los lunes dejaba la casa, ¿no? Entonces los domingos los dedicaba exclusivamente a limpiar la casa, pero, pero de forma ya enfermiza. O sea, era tan enfermizo para que él no me acusara de nada. Es que era ya patológico lo mío. Una obsesión por limpiar y dejarlo todo impoluto para que no me regañara, para que no dijera nada. Era miedo, es miedo constante, miedo a su reacción, miedo a qué dirán, qué les contará a los menores, miedo constante. Y de verdad que es que yo no necesito ni su dinero porque yo trabajo, soy autosuficiente, tengo mi casa, o sea, no era, mi intención cada vez que pedía ayuda no era dejarle mal, es igual que ahora, ¿no? Que yo cuento mi testimonio, pero no es dejarle mal, es decir que alguien me pudiera ayudar, alguien pudiera entender, que yo no quiero que se vuelva a repetir esto en mi familia, en esos menores. Yo no puedo llevar a mi hijo a un psicólogo si él no me da el consentimiento. ¿Y qué pasa? Que no me lo da porque su hijo no le pasa nada. Entonces, es ya una manipulación, y no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Las leyes dejan mucho que desear. Y esto ya es una opinión mía, pero no sé si, bueno, no sé si estaréis de acuerdo, pero es complicado. Yo sé que ha habido muchas falsas denuncias, muchísimas falsas denuncias, entonces es muy complicado, ¿no? Detectar, ¿no? Qué, qué persona está sufriendo ese maltrato o no. Pero deberían cambiar las leyes. ¿Por qué? A mí en muchos sitios donde he ido, incluso mujeres, me han llegado a decir, si denuncias, va a ir a la cárcel. Claro, te ponen en esa tesitura, ostras, y piensas, ¿qué haces? ¿No? Para empezar, tú ya estás mal, porque ya estás en una situación de vulnerabilidad tremenda. Psicológicamente no estás como para tomar esa decisión, ¿no? Luego, si hay menores de por medio, es una decisión tan grave, tan fuerte, que no te atreves a hacerla, ¿vale? No te atreves, porque dices, ¿qué van a decir mis hijos el día de mañana? Entonces, no se puede dejar esa decisión tan importante a la persona, a la víctima, ¿no? No, no se puede hacer. Tendría que haber el apoyo de algo. Apoyo de un psicólogo forense, un testigo, no lo sé. No sé cuál sería la solución, ¿vale? Pero dejar a la víctima tomar esta decisión es tan grave como que una persona que no ha sufrido maltrato tome la decisión. O sea, no sé si me explico. Es que no se puede hacer eso. Es que no se puede. No se puede. Yo creo que no debería ser tan drástico, ¿no? O no sé. No sé si me estoy explicando bien. O bien, no soltarte eso de primeras. Sí es verdad que a mí una abogada que me dijo eso, en ese momento pensé, la que está encarcelada soy yo, porque yo no puedo tener una vida normal desde que conocí a esta persona, porque a mí
yo estoy de baja, en ese momento estaba de baja laboral por la crisis de ansiedad que me provocaba cualquier cambio o cualquier situación de agresión, verbal, ¿vale? Yo trabajo con personas con demencias, entonces a veces las conductas, pues son un poco disruptivas, ¿no? Entonces, a mí los gritos, en ese momento tenía muchísimo estrés, estaba en una mala situación, se desencadenó el recuerdo de aquella experiencia que tuve yo con esta persona, ¿no? Y entonces, me causó una crisis de ansiedad bestial y tuve que estar de baja, ¿no? Y yo pensaba: "Yo estoy encarcelada, yo no puedo ejercer mi trabajo, que me encanta, que disfruto con mi trabajo. Este señor puede hacer lo que quiera, está libre, puede hacer lo que quiera. Yo no pretendo encarcelarle", le decía a la señora, "no pretendo hacer eso, no pretendo que deje de ser padre, no pretendo, dejar, que dejar que, o sea, que no siga teniendo su vida. Él tiene ahora su pareja, tiene hijos, no tiene hijos con su pareja, pero la pareja tiene hijos. O sea, a ver, no pretendo romper su vida. Él ha conseguido romper un poco la mía, pero bueno, no pretendo romper su vida, em, pero quiero que deje de manipular y de hacer cosas, o al menos que, mis hijos puedan tener una vida normal y que este señor deje de condicionarles, ¿no? Y enseñarles una conducta que no es nada buena y que no deseo yo para mis hijos, ¿no? Pero claro, las leyes son así y están mal hechas. Yo creo que habría que cambiar algunas cosas. Luego la falta de credibilidad, ¿no? Hay muchísimas mujeres que me han llegado a decir que claro, que si era tan mala persona, ¿cómo no conseguí yo, la exclusividad de mis hijos, ¿no? La custodia. Pues mire usted, porque yo la solicité, pero al final, pues oye, pues hay una custodia compartida que yo creo que también es ideal para mis hijos, ¿no? Porque no soy yo quien para prohibirle que vea a su padre. Y la figura de un padre también es importante, sea como sea, independientemente de cómo sea. Pero, pues sí, mire usted, pues es verdad. Pero, pues al final un juez decidió porque, al final, llegamos al juicio porque ningún convenio, ningún acuerdo le venía bien, todo por fastidiar y al final, pues bueno, tomaron la decisión terceras personas en vez de nosotros, ¿no? Pero con él, fue imposible razonar, fue imposible. Entonces, pues nada, pues sí, igual, pues, hubiera sido diferente si yo tuviera la exclusiva, pues no lo sé. Si hubiera tenido la exclusiva, pues tampoco lo sé. Pues la vida viene a veces así y ya está. Pero, sí es verdad que, conocer a una persona así te puede marcar para toda la vida. Y yo voy a tener esa losa para toda la vida. Y yo espero que el día de mañana, pues, no aprendan mis hijos de esta persona y no me s no, bueno, no me importa mucho lo que digan los demás, ¿no? Pero que no sea como la madre de aquella persona que no tuvo una buena educación. Y yo hago lo imposible, si es verdad que en mi semana de custodia intento, em, em, pues enseñarles, otros valores, em, pues indicarles que hay conductas que no son lógicas, que no se deben, em, no se Papucho deben lindo, estoy por dejar, explotar. ¿no? Sí, Mis pero hijos tienen sabes mucho una miedo, cosa, mucho, Coqui, mucho, mucho miedo nosotros tenemos a la reacción del padre, porque por todo se enfada. Es que es la misma conducta, lo mismo que he sufrido yo, lo mismo. Se enfada por todo, no puedes tomar decisiones, a mis hijos les prohíbe hablar, eh, mm, dar explicaciones, al menos, porque oye, si te regañan, por lo menos que, dame la oportunidad de explicarme, ¿no? Pues no les da la oportunidad de explicarse. Y bueno, es complicado y bueno.
Pues, si algún día os interesa, os cuento, también la odisea de las semanas sin custodia, que son muy divertidas también. Y nada, siento la retahíla, em, ya ya Ronnie hará una exposición y mencionará todo esto. No sé si es de interés. Espero que sí, sobre todo que los jóvenes, aunque ahora tienen mucho acceso a información, pues puedan y sepan identificar ese tipo de personas, porque sí que los hay bastantes. Y es una pena y al final se aprovechan. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención a Ronnie y a Mavi y, y nada, os saludo. Y la verdad que es maravilloso lo que hacéis, porque ya era hora de que se diera visibilidad a todo este tema. Muchas gracias.